Si tienes un apartamento en el Reino Unido, es muy probable que hayas escuchado frases como estas. Tengo un FRA, un Fire Risk Assessment, no necesito nada más. El EWS1, el External Wall System 1, dice que el edificio es seguro. Si hay un FRU, ya puedo vender. Pero la realidad es muy distinta. Soy Erika Sam y en este canal explico en español cómo funciona realmente la vivienda en el Reino Unido sin tecnicismos y sin letra pequeña. Hoy vamos a aclarar por qué el FRU y el EWS1 no son lo mismo y cómo entender esta diferencia puede bloquear tu vivienda durante años. Primero que todo, ¿qué es el FRU? El FRU significa un Fire Risk Assessment of External Walls. Es una evaluación técnica de seguridad contra incendios centrada exclusivamente en las paredes exteriores del edificio. Analiza elementos como el cladding, el aislamiento, las barreras cortafuego, los balcones y otros componentes de la fachada. A diferencia del EWS1, el FRU no es un documento bancario. Su objetivo es identificar riesgos reales y recomendar medidas de seguridad. Un punto clave es que el FRU es un análisis de seguridad, no es un documento bancario. No dice si puedes vender, no decide si el banco te presta dinero, evalúa el riesgo real. Entonces, ¿por qué surgió el FRU? Después de Grenfell se descubrió algo crítico. Las evaluaciones tradicionales de riesgo de incendio no analizaban el detalle el exterior del edificio, precisamente donde estaba el mayor peligro. El FRU surge como una evaluación especializada para cubrir ese vacío. No es opcional en edificios con riesgos percibidos en la fachada. Entonces, ¿qué edificios requieren un FRU? No todos los edificios requieren automáticamente un FRU, pero en la práctica se solicita cuando existe alguna duda sobre la seguridad del sistema exterior. Normalmente se requiere un FRU en edificios que tienen cladding o revestimiento exteriores. Fueron construidos o renovados en las últimas 2 décadas. Superan los 11 metros de altura. Han cambiado de estrategia de evacuación, por ejemplo, de una estrategia de evacuación stay put, que es quédate donde estás o quédate en casa, a simultaneous evacuation, evacuación simultánea. Han tenido varias observaciones negativas en las evaluaciones previas. También puede solicitarse en edificios más bajos si los materiales del exterior generan preocupación. Un punto importante aquí es que no es la altura sola, la altura del edificio, lo que determina el FRU, sino el riesgo percibido del sistema exterior, en este caso del cladding, de la fachada. ¿Qué tipo de surveys hace un FRU? El FRU no es una inspección visual rápida. Dependiendo del edificio, puede incluir una inspección detallada de la fachada, revisión de planos y documentación técnica, evaluación de materiales del cladding y aislamiento. En algunos casos, inspecciones intrusivas donde se abren partes del exterior para verificar qué materiales hay realmente, las partes del exterior de la fachada del edificio. Estas inspecciones suelen requerir acceso especial, andamios o plataformas elevadoras, lo que añade tiempo y costos. ¿Quién realiza el FRU? El FRU solo lo puede realizar profesionales especializados como el Fire Engineer o el Fire Risk Assessor, con experiencia especificada en fachadas y cladding. No cualquier surveyor puede hacerlo y por esto hay escasez de profesionales disponibles. ¿Qué resultados arroja un FRU? Un FRIU no da un aprobado o desaprobado. Lo que hace es identificar riesgos reales en los edificios, evaluar cómo se puede propagar un incendio por el exterior del edificio y recomendar medidas concretas. El informe suele incluir un scope of works, es decir, una descripción de los trabajos necesarios para reducir el riesgo. ¿Cuánto tiempo tarda un FRIU? Los tiempos pueden variar mucho según el edificio, pero para que tengas una idea realista, la inspección inicial puede tardar desde uno hasta varios días. Si se requieren inspecciones intrusivas, el proceso se alarga y coordinar los accesos y permisos puede llevar varias semanas.
En edificios complejos, solo la fase de inspección puede tardar varios meses desde que se solicita. También hay que tener en cuenta que edificios que están por lo menos cerca a una estación de metro necesitarán licencias específicas, o si hay problemas de acceso al edificio que se necesiten cerrar calles, todo esto genera más complejidad y puede que la fase de inspección se demore más. ¿Cuánto tarda el reporte del frío? Una vez realizada la inspección, el profesional debe analizar los datos y preparar el informe. El reporte del frío se suele tardar entre 4 a 12 semanas, a veces más si el edificio es grande o complejo. Este reporte no es un simple documento, incluye análisis técnicos y recomendaciones detalladas. El otro tema que vamos a abordar en este video, e incluso hay un video aparte que explica más detalladamente qué es el EWS-1. Sin embargo, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. El EWS-1 es un formulario estandarizado creado para los bancos. No existe para protegerte a ti, existe para proteger al banco del riesgo de prestar el dinero. El EWS-1 utiliza ratings como el A1, el A2, el B1 y el B2 para decidir si una vivienda es hipotecable. Muchas veces el resultado del FREW sirve como base para que el Fire Engineer decida si firma el EWS-1. La diferencia entre el FREW versus el EWS-1, como un resumen muy claro, es que el FREW evalúa el riesgo real del edificio. El EWS-1 decide si el banco presta dinero. Puedes necesitar uno o el otro documento o ambos documentos dependiendo del edificio y del banco. Ahora, ¿quién paga todo este proceso? El proceso suele gestionarlo el freeholder o el managing agent, pero los costos del FREW y del EWS-1 normalmente se trasladan a los leaseholders a través del service charge o del costo de la administración. Esto incluye inspecciones, reportes y en algunos casos medidas temporales de seguridad. Como un mensaje final, quiero decirles que entender qué edificios requieren un FREW, qué tipo de inspecciones se hacen y cuánto puede tardar el proceso, te ayuda a tener expectativas realistas y a tomar mejores decisiones. La falta de información clara es uno de los mayores problemas para los propietarios en el Reino Unido. He preparado una guía PDF detallada donde explico paso a paso la diferencia entre el FREW y el EWS-1 y cómo afectan a tu vivienda. Te dejo el enlace en la descripción. Suscríbete y deja un comentario si este tema te afecta directamente. Nos vemos en el próximo video.